Aquí, terminando de repetir las 7 vueltas que hicieron este dibujo, que fueron de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. ¿Sí? Ahí se llega hasta aquí, aquí está, aquí, para que se vea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 vueltas. Terminando estas 7 vueltas, yo les dije que tenía que repetirse desde la primera, que es esta, y otra vez las 7 vueltas para que este dibujo que está aquí, se quede repetido en esta parte, ¿sí? 2 veces este esquema o este dibujo. Entonces, una vez que ya se tienen esos dos, entonces lo que voy a hacer es extender esta parte del canesú. Esta ya es la parte del canesú. Entonces, aquí lo voy a extender y lo voy a doblar como si fuera yo a colocarlo sobre el hombro para que me quede de esta forma. Me va a quedar de esta forma, ¿sí? Y en esta parte yo voy a empatar aquí las orillas. Aquí. Se trata de ir emparejando estas formas que son estos abanicos que quedaron en esta parte. Estos abanicos que se ven aquí, ¿sí? Antes de la última vuelta, que es la de puros macizos con espacio de cadenas y que forman estos cuadritos o estas casitas vacías, están estos que quedaron como abanicos, ¿sí? Entonces yo al doblar el cuello a la mitad, lo que voy a hacer es, voy a empatar aquí esta figura, este abanico con el abanico de aquí atrás, ¿sí? Y el que sigue con el de atrás, y este con el de atrás, y este con el de atrás, y así me voy toda la vuelta hasta terminar. Voy a procurar que la parte de atrás, que es la apertura que va a quedar atrás, es esta, ¿sí? Esta es mi apertura, esta, ¿sí? Que quede centrada al momento de doblar el cuello o al momento de doblar este canesú. Entonces, y una vez hecho eso, lo que voy a hacer es empatar aquí, ¿sí? Figura con figura o abanico con abanico, para que queden el que está enfrente, el que está por delante, ¿sí? Quede sobre el que está abajo, ¿sí? Y el que sigue igual, ¿sí? Si quedaron abanicos en número par de esta vuelta, si quedaron abanicos en número par, entonces lo que ustedes van a hacer es doblar el hombro o el hombro así para que quede un abanico sobre el abanico, pero que aquí quede al ras de los abanicos, ¿sí? Y si quedaron en número non, como fue el caso mío, quedó en número non, entonces aquí voy a dejar este abanico dobladito así, que quede así dobladito a la mitad, y se va a extender así porque aquí esta es la parte del hombro, ¿sí? Entonces va a quedar así doblado a la mitad, y el que sigue va a empatar con el que queda abajo, y va a quedar así, con el de abajo, el que sigue con el de abajo, el que sigue con el de abajo, y el que sigue con el de abajo. Entonces así voy a, todos voy a empatarlos así, bien que queden bien uno sobre otro y que no me falte ninguno por ponerlo con el de abajo. Entonces me voy a ir todo así, todo empatando mis triangulitos, mis abanicos con los que tengo abajo, que son estos, ¿sí? Esto yo lo voy a hacer por la parte del frente, o sea, por la parte del derecho. La parte del revés es esta, es la que va a quedar doblada y va a quedar hacia adentro, ¿sí? Entonces, al yo doblar el canesú a la mitad, ahora voy a empatar mis abanicos, los que tengo enfrente
con los que tengo aquí abajo, ¿sí? Y otra vez, repitiendo, o sea, si mis abanicos, si la cantidad de abanicos en esta vuelta, en esta última vuelta de estas figuras que se formaron abanicos, si mis abanicos quedaron en número par, lo que voy a hacer es que a partir de aquí, de donde yo estoy doblando para que se forme lo que es el hombro, es este, ¿sí? Que se extiende hasta acá. Este es el hombro. Y aquí se va a extender hasta acá por las dos figuras que metí de tejido. Entonces, si mis abanicos quedaron en par, entonces aquí en la orilla, ¿sí? Yo tengo que empatar este con el de atrás, que me quede igual a la misma altura, así, me debe de quedar igual, ¿sí? Y iniciando así. Y si mi cantidad de abanicos quedó en número non, como fue el caso mío, entonces el abanico, un abanico va a quedar doblado así, como este, miren, este abanico va a quedar doblado así a la mitad, ¿sí? Y el que sigue sí lo voy a empatar con el de abajo. Este es el único que va a quedar solito, va a quedar así como en la orilla, ¿sí? Este fue el caso mío, que la cantidad de abanicos de toda la vuelta, de todo el círculo que forma el canesú, a mí me quedaron en número non, ¿sí? Yo por eso estoy haciendo esto. Entonces aquí este abanico yo lo voy a doblar así a la mitad y a partir de aquí este yo lo voy a empatar con el de abajo. Y así voy a empatar todos estos, todo mi contorno, toda la orilla. Voy a empatar los que tengo aquí arriba con los que tengo aquí abajo. Todo alrededor, ¿sí? Cuando yo termine ya de emparejar los que tengo al frente con los que tengo atrás, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que a partir de aquí, este a mí que me quedó en número non, este no lo voy a contar, este que quedó aquí, que quedó doblado a la mitad. Entonces este con este de aquí abajo, este para mí es 1, este con este es 2, este con este es 3, este con este de abajo es 4, este con el de abajo es 5, este con el de abajo aquí es 6 y este con el de abajo es 7, ¿sí? Entonces aquí después del 7, aquí en este espacio de cadenas y antes de iniciar el número 8, ¿sí? Yo voy a poner aquí un marcador o separador de puntos, ¿sí? Aquí voy a separar y lo mismo voy a hacer con el de abajo, que debe de quedar a la misma altura que el de arriba, ¿sí? Que el de encima, ¿sí? Y para corroborar eso, si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abaniquitos, entonces abajo también me deben de quedar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El que está doblado no lo voy a contar, ¿sí? Para el caso de que les quede el número par de abanicos, este obviamente no va a aparecer, no va a haber necesidad de poner un abanico así doblado a la mitad, sino que a partir de aquí, hagan de cuenta que aquí va a quedar este sobre el de abajo, entonces van a contar sus 7 abanicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Y aquí, antes de iniciar el número 8, en este espacio de cadena, aquí es a donde va a ir el marcador de puntos. Y por el de abajo, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y abajo va a quedar el marcador de puntos. Entonces, de todos modos, si sus abanicos quedan en cantidad, ya sea de número par o de número non, de todos modos tienen que reservar 7 abanicos por la parte de enfrente y 7 abanicos por la parte de atrás, ¿sí? Eso se hace de un lado y eso se hace del otro lado porque pues es el otro brazo. Entonces aquí se hace lo mismo. Este abanico, a mí que me quedó en número non, yo tengo que doblar este hacia la mitad,
y este no lo voy a contar, ¿sí? A partir de aquí yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Aquí. Y antes de iniciar el número 8 está este espacio de cadena, que es este espacio, y aquí es a donde ya coloqué mi separador de puntos. Y en la parte de abajo igual, ¿sí? Este abanico aquí está doblado, no lo voy a contar, pero a partir de aquí, este que está doblado no, pero a partir de aquí, entonces este que está completo, aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y antes de iniciar el abanico 8 está este espacio de cadena, y aquí es a donde voy a colocar mi separador de puntos, igual que en el que está encima, ¿sí? Que quedó aquí, ¿sí? Entonces se va a colocar un separador de puntos por la parte de arriba y un separador de puntos por la parte de abajo, ¿sí? De un lado. Y del otro lado va a quedar igual. Un separador por la parte de arriba, ¿sí? Ya contando mis abanicos. Y un separador por la parte de abajo con la misma cantidad de abanicos. Con la misma cantidad de abanicos. Y entonces los abanicos que van a quedar aquí centrales, ¿sí? Los abanicos que van a tener centrales, pues esos ya van a quedar así. Yo, por ejemplo, aquí, después de haber hecho esa separación con mis separadores de puntos, después de haber hecho esa marcación, entonces yo aquí me van a quedar, por ejemplo, y nada más por mencionarlo, porque aquí a cada quien le va a variar dependiendo de la medida o la talla con el que hayan iniciado el cuello. Entonces, por ejemplo, a mí me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Me quedaron 19 abanicos. Para una talla, más o menos, para que se den una idea, para una talla entre 36 y 38, les debe de quedar esta cantidad de abanicos. Entonces, aquí yo vuelvo a contar otra vez, esos me quedaron arriba, y por la parte de abajo obviamente me deben de quedar la misma cantidad, ¿sí? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿sí? Igual que en la parte de arriba, 1, 2, que vendría siendo, los que acabo de contar vendrían siendo parte de la espalda, y los que tengo aquí, que también deben de ser 19, son los que van a quedar para la parte de enfrente. Son 1, 2, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Sí? Con eso yo ya tengo ya bien centrado el cuello. Ya, ahora sí, aunque se mueva y aunque yo continúe tejiendo, como ya tengo mis marcadores de puntos, ya los puse, ya los coloqué para separar lo que va a ser, lo que corresponde ya a la espalda, lo que corresponde al frente, y más adelante lo que va a ser de una manga y de la otra. Entonces con eso yo ya tengo separado el canesú para poder hacer en las siguientes vueltas esa separación. Y repitiendo lo de la talla, esta que a mí yo estoy haciendo es para una talla entre 36 y 38, más o menos. Esta blusa no es ajustada, es holgada, ¿sí? Bueno, tampoco se trata de que esté muy holgada,
¿sí? Pero más o menos que uno tenga libertad de movimiento, porque que no es algo que va a estar pegado al cuerpo, ¿sí? Entonces, a ustedes les puede variar dependiendo de la cantidad de puntos que metieron para hacer el cuello, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de puntos o de cadenas que se hicieron al inicio del trabajo de lo que fue el cuello, a partir de ahí les puede variar el número de abanicos que en total les va a salir al finalizar este diagrama o este dibujo y repetirlo. Después de terminadas estas 7 vueltas, se repitieron estas 7 vueltas para tener este dibujo, tenerlo aquí, o sea, 2 veces, ¿sí? Después doblar el canesú a la mitad y hacer la repartición de abanicos como lo acabo de hacer, pero siempre tomando en cuenta que la apertura que va en la espalda quede centrada, no que quede a un lado o que quede, o sea, que quede bien centrada para que ustedes puedan ya repartir los puntos y hacer con los separados o con los marcadores de punto, colocarlos de forma correcta para que ya en las siguientes vueltas más adelante podamos hacer lo que es la sisa de la blusa y continuar ya con la parte del cuerpo y después separar las mangas. Yo espero que sí me estén entendiendo y la que entendió me lo explica porque ya me hice bola. Sí. No, bueno, sí está fácil, nada más es cuestión de contar los abanicos que quedaron en el último dibujo y sobre todo tomar en cuenta que les puede quedar en número de par o número non, ¿sí? Entonces ya les dije, si les queda en número non, van a doblar este se dobla a la mitad, ¿sí? Y a partir de aquí yo voy a contar 7 abanicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando tengo los 7, antes de iniciar el 8, aquí hay una cadena, aquí hay un espacio de cadenas, y aquí es a donde se va a colocar el separador de puntos. ¿Sí? Eso es por la parte de enfrente. Por la parte de atrás voy a hacer lo mismo. Y voy a constatar que realmente, ojo con eso, mucho cuidado, mucho ojo con eso. La misma cantidad de abanicos que me están quedando antes de yo poner mi marcador, son la misma cantidad de abanicos que yo debo de tener aquí abajo, que es parte de la espalda. ¿Sí? Que es la parte de la espalda, es lo de atrás. Entonces, no le pueden quedar de diferencia un abanico, 2 abanicos o de más o de menos, porque entonces pues no, o sea, va a quedar mal proporcionada la blusa al final. Entonces hay que tener cuidado en contar bien los abanicos y hacer la separación como les acabo de indicar para que quede bien. Esta forma de hacerlo es la más fácil, es la más sencilla para que puedan separar lo que ya son, una vez terminado el canesú, es la forma más sencilla para poder separar lo que es ya el frente, la espalda y hacer las marcaciones con los separadores para que después ya en las siguientes vueltas se pueda ya separar y marcar la sisa para hacer por separado, tejer por separado las mangas y el cuerpo, ¿sí? Entonces aquí ya separando haciendo esto ya con los marcadores, lo que voy a hacer ahora es continuar tejiendo el canesú como si no tuviera los separadores, Yo voy a hacer de cuenta que no hice ninguna marcación y voy a continuar tejiendo y tejiendo por la parte del derecho, siempre por la parte del derecho de la prenda, ¿sí? A veces cuando ya cerramos una vuelta se pueden equivocar, si no tienen cuidado en eso, se pueden equivocar y continuar tejiendo por la parte del revés y entonces les va a quedar pues un tejido o una parte les va a quedar derecho y otra parte les va a quedar revés. No, se trata de tener cuidado también en eso, o sea, ustedes van a seguir aquí, por ejemplo, yo voy a continuar tejiendo, pero por la parte del derecho, ¿sí? Siempre hay que tener cuidado en eso al cerrar una vuelta,
y continuar con la otra, hay que tomar el tejido por la parte del derecho y yo voy a continuar por la parte del derecho, ¿sí? Entonces, una vez que ya hice lo que les acabo de comentar, de poner sus marcadores, entonces ahora sí voy a continuar con de 4 a 5 vueltas más, ¿sí? ¿Por qué de 4 a 5 y no un número en sí total? ¿Por qué? Porque estamos trabajando de acuerdo a la talla de cada quien, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de puntos que levantamos en el cuello. Entonces, no podemos tener diferencias en abanicos, en cantidad de abanicos, y podemos tener diferencias en la cantidad de cadenas que iniciamos, con las cuales se inició el cuello. Entonces aquí también, o sea, depende de la talla, ustedes van a tejer 4 o 5 vueltas. Conforme van tejiendo, y yo se los mencioné en los videos anteriores de este proyecto, que conforme ustedes vayan tejiendo se vayan midiendo el canesú y se vayan midiendo el cuello para precisamente les quede a la talla o como ustedes lo quieran, ¿no? O a la talla que ustedes necesiten, ¿sí? Entonces puede ser que las siguientes vueltas que ustedes necesiten a partir de aquí sean 4 o sean 5. Todo depende. Hay gente que tiene, por decir, tiene mucho gusto, bueno, a lo mejor necesita 5 vueltas más. Hoy hay gente que no, hay gente que es un poquito más planita, entonces pues nada más métanles unas 4 vueltas más, ¿sí? Que son las que voy a dar la indicación ahorita. Ahorita aquí yo ya cerré esta vuelta con un punto deslizado, ¿sí? Y voy a continuar ya las siguientes vueltas de la misma forma. Voy a trabajar casitas. Esta es la puntada de filet, hacer casitas con macizos separados por cadenas. Entonces aquí yo voy a levantar con una cadena y voy a hacer 3 cadenas para hacer un primer macizo. Voy a hacer una cadena de separación y monto el gancho y voy a trabajar aquí sobre este macizo. Voy a hacer un macizo aquí arriba para tener la primer casita. Ahí está, ¿sí? Voy a hacer una cadena de separación, monto el gancho y en el macizo que sigue voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo. Y seguimos trabajando macizos de 2 sacadas, ¿sí? Continúo con una cadena, monto y en el siguiente macizo voy a hacer un macizo, ¿sí? Y cuando ya tengo 3 casitas, miren, una, 2, 3 casitas vacías, aquí monto mi gancho. Después de hacer este macizo, sin espacio de cadena, monto el gancho y dentro de la casita voy a hacer el macizo. Ahí está, monto y el siguiente macizo va a ser sobre el macizo que tengo aquí abajo, ¿sí? Esta es una casita rellena, esta que va aquí, un macizo sobre el macizo de abajo, un macizo dentro de la casita y un macizo en el que sigue. Y con eso ya tengo ahí el cuadrito relleno, ¿sí? Esto lo trabajo así porque lo que voy a hacer son hacer 3 casitas vacías y una rellena. 3 casitas vacías y una rellena, y así me voy a ir toda la vuelta hasta terminar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya hice esta rellena y voy a hacer una cadena de separación, monto mi gancho y aquí voy a hacer un macizo para hacer una casita vacía, una cadena, monto y en el siguiente macizo hago otro arriba y tengo 2 casitas rellenas, una cadena, monto y hago otro macizo para tener las 3 casitas vacías. 1,
2 y 3. ¿Sí? Después de 3 casitas vacías, voy a hacer una rellena, que es esta. Un macizo y sin espacio de cadena, aquí adentro voy a hacer un macizo, así, monto y en el siguiente macizo voy a hacer el otro macizo para tener 3 y ya es la casita rellena. Miren, así entonces les debe de quedar de esta forma. ¿Sí? Y otra vez una cadena de separación, monto y voy a hacer un macizo para tener una casita, una cadena, monto y voy a hacer otro macizo para tener la otra casita, una cadena, monto y voy a hacer un macizo para tener 3 casitas vacías, 1, 2 y 3. Y ahora me toca una rellena, ¿sí? Entonces aquí sin espacio de cadena, el siguiente macizo es dentro de la casita, monto, ¿sí? Y el siguiente macizo sin espacio de cadena es sobre el que tengo abajo. Y así ya tengo la casita rellena. Y así es toda la vuelta. 3 casitas o 3 cuadritos sin rellenar, con espacio de cadena y uno relleno. Después 3 sin rellenar y uno relleno. 3 sin rellenar y uno relleno. Y así toda la vuelta hasta terminar. Ahí está. ¿Sí? Me voy a ir así. 3 casitas o 3 cuadritos sin rellenar. ¿Sí? 3 cuadritos sin rellenar. 1, 2, 3 y un cuadrito relleno. Ahí está. ¿Sí? Y así me voy hasta terminar toda la vuelta. ¿Sí? Sin respetar, cuando llego aquí a donde están los marcadores, yo voy a continuar tejiendo. Voy a hacer de cuenta que no hay, bueno, déjenme tejer para que vean que no los vamos a tomar en cuenta ahorita en estas vueltas, pero no los vamos a quitar porque ahí ya quedó marcado ahí las separaciones que se necesitan, ¿sí? Entonces aquí 3 casitas o 3 cuadritos sin rellenar y uno relleno, así. Ahí está. Y después una casita sin rellenar. Ahí está. 2 casitas, una cadena y ya tengo 3 casitas sin rellenar y ahora una casita rellena. ¿Sí? Una cadena y ahora una casita, una cadena y una casita. Y ya tengo 2, una cadena y un macizo para tener las 3 casitas o 3 cuadritos sin rellenar y el que sigue. Así, miren, aquí sin yo tomarle importancia a este separador, yo voy a continuar tejiendo como si no hubiese nada ahí y voy a hacer aquí mi casita rellena. Ahí está. ¿Sí? Así. Y continúo tejiendo. Mis 3 casitas después de una rellena son 3 vacías. Ahí está, 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Sí? Y así toda la vuelta hasta terminar. 3 cuadritos vacíos y uno relleno. 3 cuadritos vacíos y uno relleno. 3 cuadritos vacíos y uno relleno. ¿Sí? Estos marcadores no los vamos a quitar. Ahí van a quedar. ¿Sí? Bueno, entonces cuando se termina esa vuelta, la siguiente vuelta, aquí me voy a adelantar. Nada más. Ustedes no le van a dar vuelta, ¿eh? Ustedes van a terminar
la vuelta y van a seguir trabajando de forma circular. Yo estoy haciendo esto de darle la vuelta nada más para adelantarme y darle explicación de la siguiente vuelta. La siguiente vuelta, después de hacer el punto deslizado para cerrar esa vuelta, yo voy a levantar con 3 cadenas que hacen un macizo, una cadena de separación y voy a hacer puras casitas o puros cuadritos sin rellenar. Ahí están. Así me voy toda esa vuelta con puros casitas o puros cuadritos sin rellenar. Ahí está. Así. Sí, puros cuadritos. Una cadena y un macizo. El macizo es sobre el macizo que tengo abajo de la vuelta anterior para que se forme el cuadrito. Y son puros cuadritos sin rellenar. Ahí está. Puros cuadritos sin rellenar. Entonces es un macizo, una cadena y un macizo. Una cadena y un macizo, una cadena y un macizo, una cadena, 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 un macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena y aquí macizo. Y así toda la vuelta hasta terminar. Para cerrar la vuelta voy a unir obviamente con un punto deslizado y continuar tejiendo, ¿sí? Aquí para dar la indicación de la siguiente vuelta le voy a dar vuelta a mi tejido. Ustedes no le van a dar vuelta, ustedes van a seguir tejiendo de forma circular. Yo nada más hago esto para seguir dando la explicación de las siguientes vueltas y no tenga necesidad de cortar el video. Aquí lo que voy a hacer es hacer nuevamente, voy a levantar 1, 2, 3 cadenas, una cadena de separación y aquí vuelvo a hacer casitas vacías o cuadritos vacíos otra vez, toda la vuelta hasta terminar, ¿sí? Son cuadritos vacíos. Otra vuelta más de puros cuadritos vacíos. Entonces es un macizo, una cadena,
un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, macizo, 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 cadena, ahí está, macizo, cadena, 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 y así toda la vuelta hasta terminar. ¿Sí? Toda la vuelta hasta terminar. Ustedes van a seguir tejiendo de forma circular y hasta cerrar la vuelta. Yo, para poder dar la siguiente indicación, le voy a dar la vuelta al tejido, ¿sí? Ustedes no le van a dar vuelta, van a seguir tejiendo de forma circular. Van a cerrar con un punto deslizado y van a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen un macizo, una cadena de separación, y en esta siguiente vuelta lo que vamos a hacer es otra vez puras casitas sin rellenar, ¿sí? O puros cuadritos, casitas o cuadritos sin rellenar, ¿sí? Entonces es macizo, otra vez, macizo, cadena, 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 macizo, cadena,
macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, y así toda la vuelta hasta terminar. Macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, un macizo, una 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 cadena y un macizo, y así toda la vuelta hasta terminar, ¿sí? Y siguen trabajando de forma circular, ¿sí? Yo le voy a dar la vuelta nada más para dar la indicación de la siguiente vuelta, pero ustedes van a seguir trabajando de forma circular sin estar volteando el tejido o la prenda, ¿sí? Ustedes siguen, continúan con trabajando de forma circular. Van a cerrar su vuelta con un punto deslizado y van a levantar ahí 3 cadenas, que es un macizo, una cadena de separación, montamos el gancho y vamos ahora a hacer un macizo sobre el macizo para tener un primer cuadrito, ¿sí? ¿Sí? Y a ver, ahora aquí sí va a cambiar, aquí sí va a cambiar un poquito. Vamos a hacer el primer cuadrito relleno, ¿sí? Aquí va a ser un macizo y un cuadrito relleno. Ahí está, ¿sí? Una cadena y una casita sin rellenar. Una cadena y un cuadrito sin rellenar. Una cadena y un cuadrito sin rellenar, ¿sí? Y aquí vamos a trabajar otra vez lo mismo, 3 cuadritos sin rellenar y después de eso uno relleno, ¿sí? El relleno ya saben que es con 3 macizos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y después otra vez se repite una cadena y un cuadrito sin rellenar, una cadena y otro cuadrito sin rellenar, una cadena y otro cuadrito sin rellenar, y después de 3 vacíos toca ahora uno relleno. Ahí está. Ya. Y otra vez 3 cuadritos sin rellenar. 1, 2 y 3. Y uno relleno, que vendría siendo este, ¿sí? Y así toda la vuelta hasta terminar. Nada más que quiero que vean algo aquí. Primero aquí se trabajó en la primera vuelta de estas casitas, después de repetir este dibujo, ¿sí? Y de hacer estos levantamientos de cuadritos, ¿sí? Después de esto yo comencé a hacer 3 casitas o 3 cuadritos sin rellenar y uno relleno, 3 sin rellenar y uno relleno, 3 sin rellenar y uno relleno, 3, y así toda la vuelta, ¿sí? Y después hice 1, 2, 3 vueltas de puras casitas sin rellenar, 1, 2 y 3 vueltas de puras casitas sin rellenar. Y en la cuarta vuelta, que es esta,
en la siguiente vuelta, después de estas 3 vueltas de casitas sin rellenar, ya comencé a trabajar casitas igual que aquí, 3 vacías, una rellena, 3 vacías, una rellena, 3 vacías, una rellena. Nada más que aquí lo que quiero que vean es que aquí la que va rellena debe de quedar a este nivel, ¿sí? Que quede en medio de estas 2 casitas que yo tengo aquí abajo, ¿sí? De estas 2 casitas que están aquí abajo de esta primera vuelta, ¿sí? Aquí en medio, en esta, 1, 2, 3, aquí en la segunda, sobre esta, después de estas 3 vueltas sin rellenar o vacías, aquí debe de quedar la rellena, para que esta vaya quedando centrada, ¿sí? Esta casita debe de quedar centrada aquí, ¿sí? Aquí están estas 2 de cada lado y esta va a quedar centrada a este nivel, ¿sí? Y por eso son 3 casitas sin rellenar y esta igual va a quedar centrada aquí a este nivel, ¿sí? De la segunda, 1, 2, 3, 1, 2, aquí a este nivel va a quedar la que va rellena, ¿sí? Y así 3 sin rellenar y la rellena va a quedar centrada. Aquí está esta que está rellena y esta que está rellena, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2 en la segunda sobre este nivel, aquí va a quedar la que va centrada, ¿sí? Y así es como debe de quedar intercalada. Y si se fijan, entonces después, repitiendo, después de hacer este dibujo o este esquema repetido de 7 vueltas, se levantaron estos puntos para formar estas casitas primeras y después se hicieron 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. 5 vueltas, las 5 vueltas que les digo que hay que hacer y que forman parte del Kane-su, ¿sí? Entonces hay que trabajar así como les dije, entonces 1, 2, 3, 4, 5 vueltas con esta puntada de filet y haciendo este diseño de casitas, teniendo cuidado de que esta va a quedar aquí a este nivel para que queden así en medio de estas, ¿sí? A lo mejor en estas vueltas no se aprecia mucho, pero ya conforme se va tejiendo y como la parte de lo que es el cuerpo va a quedar con este diseño, ya se va a ir viendo cómo va a ir centrado los cuadritos cada vez que se realizan, ¿sí? Entonces así voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, las 5 vueltas siguientes. Y repito, estas 5 vueltas forman parte también del Kane-su. Entonces, cuando yo haya terminado estas vueltas, voy a continuar ya entonces con el siguiente video. Y ya en el siguiente video voy a hacer ya entonces la separación de las mangas y para continuar tejiendo por separado el cuerpo. Entonces, hasta aquí la explicación con este video, y hay que hacer entonces 1, 2, 3, 4, 5 vueltas adicionales que van a formar parte del Kane-su. Al inicio del video yo les dije que dependiendo de la talla podrían ser 5 o 4 vueltas. Hagan las 5, no quedan muy grandes. De todos modos, por una no se va a ver mucho, no va a haber mucha diferencia. Entonces sí, hagan las 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por favor. Y nos vemos entonces en el siguiente. Continuamos en el siguiente video.